Hola, nosotras somos Nayeli y Valeria y vamos a hablar sobre la lectura del análisis del contenido léxico por Otaloa Olano. Nuestros puntos a desarrollar son los siguientes: una pequeña introducción, seguido de los orígenes, versiones y aplicaciones del análisis en rasgos o componentes, después el análisis sémico y por último otras propuestas del análisis del contenido. Nuestros objetivos son identificar distintos métodos para el análisis del contenido, distinguir la diferencia entre el análisis de rasgos y la semántica de prototipos y entender el análisis sémico de acuerdo con la propuesta de Pottier. Para conocer el significado de una oración es necesario analizar el contenido léxico. En un inicio, este análisis se dio desde una perspectiva sincrónica con el método semasiológico y onomasiológico. Es a partir del siglo XX, en la década de los 20 y los 50, con las teorías de Saussure, que se acepta el supuesto que existen relaciones sistemáticas de significado entre las palabras que constituyen un mismo valor. Con ello, el estudio de la estructura léxica es que adopta el análisis de rasgos para la descripción del significado de las unidades léxicas. En la actualidad, se considera que los significados de las unidades léxicas no son totalidades, sino que son descomponibles. Para entender un poco esto, el autor nos propone un ejemplo en el que dice que la palabra silla se puede descomponer en distintos emas, los cuales pueden ser para sentarse, con patas, sin respaldo, etc. Y a esto se refiere cuando dice que una unidad léxica es descomponible. Siguiendo con la idea de que las unidades léxicas son descomponibles, se crearon distintos métodos de análisis, los cuales son dos: el análisis sémico y el análisis componencial. Orígenes, versiones y aplicaciones del análisis en rasgos o componentes. El análisis de rasgos se utilizó originalmente por los antropólogos en América. Goodenough y Lounsbury lo utilizaron como técnica para describir y comparar el vocabulario de distintas lenguas. Es el danés Louis Hjelmslev quien introdujo este método en la rama de la lingüística. También transfiere al ámbito del vocabulario la idea fundamental de seguir el análisis por debajo del signo. Otra de sus propuestas es que pensaba que dentro del número ilimitado de los signos lingüísticos se compone un número limitado de no signos llamados emas. También defendió la tesis que dice que el componente semántico de las palabras podía dividirse en unidades fundamentales o figuras de contenido. Las figuras de contenido son los emas o rasgos distintivos que se obtienen por medio de la prueba de conmutación. Y aunque fue Hjelmslev quien introdujo este método a la lingüística, son él y Jacobson quienes son considerados los primeros partidarios del análisis de rasgos en la lingüística. Es en la década de los 60 que comienza a tomar forma el análisis de rasgos en la lingüística. Se da en dos continentes, en Europa y en América. En Europa con Pottier y en América con Katz y Fodor, dando como resultado dos versiones, la versión europea y la versión americana. La versión europea define al análisis semántico como unidades mínimas denominadas rasgos distintivos. Y la versión americana está el análisis componencial, en el que el significado de un elemento léxico se define a base de componentes semánticos. Como hemos visto hasta ahora, el análisis de rasgos se ha utilizado para la descripción de la estructura interna del contenido de las unidades léxicas y de sus relaciones con otras unidades del sistema, pero se ha aplicado en otras direcciones, que son tres: para descubrir los universales semánticos, que abarca todos los significados léxicos de las lenguas, para la descomposición de los significados de las palabras en rasgos mínimos para obtener la definición, que es la que se encuentra en los diccionarios, y para el análisis sémico en los campos semánticos, y esto sirve para dar una descripción más lingüística. Los estructuralistas buscaban la obtención de métodos de análisis del contenido, es decir, sus objetivos eran únicamente lingüísticos. Se apoyan en el principio teórico en fonología, ya que recordemos que los fonemas están compuestos de rasgos diferenciales y aceptan que los significados lingüísticos están formados por unidades más pequeñas o rasgos de significación. Los representantes más destacados en el análisis del contenido léxico en rasgos distintivos son Pottier, Koseiriu, Greimas
y los tres han elaborado sus teorías a partir de 1962. Particularmente les hablaré acerca de la propuesta de análisis sémico de acuerdo con Pottier. Él desarrolló un instrumental muy útil a la hora de aplicar los criterios estructurales al análisis de contenido. Denominó semas a los rasgos mínimos de significación y semema al conjunto de los distintos semas de un lexema. Por otra parte, formuló el análisis sémico aplicando principios teóricos estructurales a través de los siguientes pasos. El primero es el de determinación del semema. Este primer paso consiste en tomar objetos designados por una unidad léxica. En este caso hicimos la elección del lexema transporte, describiendo cada uno de manera completa. Posteriormente se realiza una lista de las características de la unidad principal para identificar si los objetos designados poseen estas características o no. Como lo mencioné anteriormente, la unidad léxica que nosotras elegimos fue el del lexema transporte. Por lo tanto, los objetos designados corresponden a bicicleta, carro, autobús, moto, bote. El segundo paso es la intersección de sememas. En este paso se define el conjunto léxico. Es importante mencionar que son parcialmente semejantes pero diferentes en rasgos. Además, Pottier reconoce la dificultad de obtener criterios objetivos para agrupar los objetos sujetos a un análisis referidos al semema seleccionado. Para ejemplificar esta dificultad que Pottier reconoce, colocamos el objeto de madera y el color rojo, ya que estos rasgos no nos permiten hacer una diferenciación o una distinción entre los objetos designados. Por lo tanto, no son criterios relevantes ni objetivos. El tercer paso es la obtención del archisemema. Los sememas bicicleta, carro, moto, bote y camión son el resultado de la obtención del archisemema, cuya realización léxica es el lexema transporte. El archisemema se refiere al conjunto de semas, comunes a varios sememas. Por lo tanto, los semas 3 y 5 son comunes en las 6 unidades, y estos constituyen el archisemema. Las unidades léxicas pueden oponerse de dos en dos, de manera que se diferencien solo por un rasgo distintivo. Como resultado, el rasgo distintivo de bicicleta serán las llantas, el rasgo distintivo de carro será el motor, el de moto será la cadena y camión tendrá el rasgo distintivo de ventanas. Y los semas sobrantes, o sea, el sema 3 que corresponde al volante y el sema 5 al asiento, son los semas comunes a todos los sememas. El resumen de la teoría de análisis sémico, de acuerdo con Pottier, es que el contenido sémico del lexema es su semema. El semema es el conjunto de semas y el sema es el rasgo distintivo mínimo de significación y se revela por oposición a un conjunto léxico. El desarrollo de este análisis da como resultado que la estructura semántica de una lengua está formada por microestructuras, y de esta manera Pottier afirmará que el semema es el lexema compuesto por un conjunto de rasgos específicos, genéricos y virtuales. Este a su vez estará compuesto por un conjunto de semas adquiridos por su valor en la lengua, valor en el discurso y valor en el habla. El conjunto de semas adquiridos por su valor en la lengua ha sido denominado semantema, y este se refiere al conjunto de rasgos constantes y específicos de una unidad. Se obtiene por la comparación de otros signos. Estos rasgos son definidores y objetivos de la unidad léxica, es decir, al significado denotativo, y representan a los rasgos registrados en la definición de un diccionario. Para ejemplificar este tipo de rasgos, elegimos la palabra cocina, y sus semas específicos corresponden a lugar para preparar comida, horno y estufa. Los rasgos adquiridos por su valor en el discurso se refiere a los rasgos semánticos sintácticos provenientes de sus variantes combinatorias. Estos definen las posibilidades combinatorias de naturaleza semántica de un signo.
Esto también ha sido denominado como rasgos valencia y rasgos de selección. Para Pottier son constantes pero genéricos e indican la pertenencia a una clase general semántico-funcional, como por ejemplo, el objeto cocina no puede combinarse con el verbo brincar, pero sí podemos decir que una cocina es material, inanimado y funcional. El conjunto de semas genéricos forman el clasema. Finalmente están los rasgos adquiridos por su valor en el habla. Estos son semas virtuales o connotativos y pueden ser valores metafóricos. Se caracterizan principalmente por ser inestables y a menudo subjetivos, como este ejemplo que colocamos. La cocina es amor, unión, felicidad y arte. Son valores o sentidos que añadimos al significado concreto o establecido, por lo tanto carecen de objetividad. Los semas específicos y genéricos son denotativos, mientras que los semas virtuales son connotativos. Finalmente, podemos decir que el semema estará formado por el semantema, clasema y el virtuema. Otras propuestas de análisis del contenido. La semántica de prototipo se encuentra como un sustituto de la semántica de rasgos. Pretende cambiar la descripción estática del significado por un modelo dinámico de representación. Otra de sus características es que opera sobre la formación cognitivo-perceptiva de los conceptos y la estructura de la conceptualización y no sobre el sistema léxico. También se vuelve una teoría no descomposicional del significado y el significado léxico encuentra su base en la semejanza con un ejemplo típico, o sea, el prototipo. Para entender un poco mejor esto, voy a definir lo que significa el prototipo. Bueno, el prototipo es una entidad abstracta, un objeto mental, esquema o imagen asociada a una palabra, y en esa relación se establece el proceso de categorización. Se puede representar mediante una lista de rasgos que describen el prototipo o con una imagen. Aquí puse un ejemplo sobre la representación por lista de rasgos, en el que agarré la categoría de gato y mi prototipo es persa. Y bueno, pues ahí describí las características de mi prototipo, pues que es un animal, un mamífero, un cuadrúpedo, un cazador, es esponjoso, maulla, tiene bigotes y un pelaje suave. Y aquí está la representación por imagen. En vez de poner el prototipo de la guitarra, solo se pone una imagen y al igual que en el caso anterior, se describen todos los rasgos de mi prototipo, que en este caso sería que es un instrumento musical, tiene una caja de resonancia, posee un puente en donde van las cuerdas, tiene clavijas, tiene boca, su sonido se produce por la vibración de las cuerdas y es de madera. En esta semántica de prototipos existen dos versiones, la versión estándar y la versión ampliada. En la versión estándar, la categorización se realiza partiendo de la relación con una entidad prototípica representante de la categoría. En esta versión, todos los miembros de la categoría deben verificar al menos un rasgo del prototipo. En mi ejemplo, yo agarré la categoría de postre y mi prototipo es el helado. Los otros miembros de esta categoría son el flan y el pastel. Y pues bueno, como dije, es que todos tienen un rasgo común que comparten con el prototipo, que en este caso es que todos son dulces. Y la versión ampliada. En este caso, la categoría se halla justificada por la semejanza de familia, es decir, que comparte al menos una propiedad con otro miembro de la categoría. En mi ejemplo, agarré la categoría de ballenas y mi prototipo es una ballena azul. En este caso, la ballena azul es una ballena barbada, aparte es una ballena que es muy grande y que usualmente se encuentran en las superficies. Estas tres características que di no se encuentran en todos los tipos de ballena. Por ejemplo, en las ballenas dentadas son totalmente distintas, pero pues su semejanza se da porque comparte la ballena azul estas características con la ballena jorobada.
Como pudimos ver, la semántica de prototipos tiene unas características. Podría ser que es complemento a la semántica composicional, se centra en la referencia de los signos y también tiene una consideración dinámica del significado. Llegamos a la conclusión que existen distintos métodos de análisis del contenido léxico. A través del análisis sémico se acepta que el significado léxico está formado por microestructuras. Los significados se establecen gracias a las oposiciones de rasgos y además existen 3 tipos de rasgos que nos ayudan a establecer el significado léxico. Les dejamos un par de preguntas para que las contesten y así complementar nuestra exposición. Muchas gracias y eso fue todo.